Imaginemos por un momento que una sola gota de sangre, apenas del tamaño de la cabeza de un alfiler, contiene un registro histórico increíblemente detallado. Sí, es literalmente un disco duro líquido. Exacto. O sea, en esa fracción de líquido flotan las evidencias de las decisiones alimenticias de los últimos 3 meses. Ajá. Y también el nivel exacto de estrés mecánico que está sufriendo el corazón en este instante. E incluso el rastro químico de, digamos, batallas celulares contra invasores microscópicos. Batallas que a menudo ni siquiera sabemos que se están librando. Es una imagen poderosa y, bueno, absolutamente real. O sea, la sangre y los fluidos corporales son el sistema de telemetría más avanzado que existe. Totalmente. Sin embargo, cuando vemos los resultados impresos con todas esas siglas y números decimales, pues parece un idioma encriptado, ¿no? Y justamente por eso, la misión de esta inmersión profunda es decodificar ese idioma. Este no es un espacio para repasar conceptos básicos que cualquier persona apasionada por la ciencia ya conoce. Claro, no vamos a leer un libro de texto de secundaria. Exactamente. Vamos a explorar la lógica oculta detrás de esos números. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es la guía de las principales pruebas de laboratorio, bases para el diagnóstico y tratamiento I, Una joya. publicada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán para el año 2025. Y, a ver, lo verdaderamente valioso de este documento no es que simplemente te liste valores de referencia y ya. Sí, porque para eso uno busca en Internet. Exacto. Su gran aporte es cómo enseña a interpretar patrones. O sea, un examen de laboratorio nunca se lee en el vacío. Ajá. No es una lista de piezas mecánicas defectuosas, sino el reflejo de un ecosistema dinámico, que debe entenderse junto con la historia clínica y el entorno de la persona. Bueno, para arrancar, miremos el tablero de control principal, que sería el hemograma, la evaluación de la sangre periférica. El clásico de clásicos. Todo el mundo sabe que los glóbulos rojos, los eritrocitos, transportan oxígeno. Eso es conocimiento general. Pero lo que realmente me fascina de la guía es cómo se enfoca en los índices eritrocitarios, como el VCM, el volumen corpuscular medio. Sí. O sea, no se trata solo de contar cuántas células hay circulando, sino de hacer un análisis arquitectónico de esas células. Es que esa es una distinción fundamental. El VCM mide el tamaño promedio del glóbulo rojo. Y esto cuenta historias completamente distintas dependiendo del número. A ver, ¿cómo es eso? Pues si los resultados muestran células inusualmente pequeñas, el análisis apunta a que la fábrica de sangre se quedó sin materia prima. Que generalmente es hierro, ¿verdad? Exactamente, falta de hierro. Pero por otro lado, si las células son inusualmente grandes, el problema suele ser un defecto en la replicación del ADN celular, por falta de vitamina B12 o ácido fólico. O sea, la fábrica tiene el material, pero los planos de construcción están fallando. Esa es la metáfora perfecta. Los planos fallan. Ahora, espera un segundo. Quiero plantear un escenario sobre los valores de referencia, porque la guía menciona una nota técnica de Torrens del año 2015. Ah, sí, importantísima. Alguien recibe su PDF de laboratorio. Ve que la hemoglobina está, no sé, un par de décimas por debajo del rango mínimo establecido y automáticamente asume que hay una patología gravísima. Entra en pánico total. Claro. Entra en pánico. Mitteruntres, si la matemática del laboratorio es tan precisa, ¿una desviación mínima no debería ser siempre motivo de alarma? Es una deducción superlógica, pero es errónea. O sea, los rangos de referencia no son leyes físicas universales, son promedios estadísticos. Ajá. Y la nota de Torrens subraya algo fascinante. Esos rangos están profundamente influenciados por la geografía. ¿La geografía? Sí, la altitud, por ejemplo. A mayor altitud sobre el nivel del mar, hay menor presión de oxígeno en el aire. Claro, el área es más fino. Exacto. Entonces, para compensar esta hipoxia ambiental, el cuerpo humano, en su brillante capacidad de adaptación, sintetiza mucha más hemoglobina y produce más glóbulos rojos. Ah, wow. O sea que lo que es completamente normal en la cima de los Andes, digamos, en un laboratorio a nivel del mar, se interpretaría como un exceso patológico. En la montaña. ¡Qué locura! Por eso el contexto humano y ambiental es innegociable a la hora de leer esa telemetría. Siguiendo con la sangre, la guía aborda el sistema de reparación, que son las plaquetas y la cascada de coagulación. El sistema de sellado, sí. Y aquí se mencionan el TP, el TTPA y el INR.
Yo quiero entender bien el mecanismo porque a menudo se habla de esto como si las plaquetas simplemente hicieran un tapón de pegamento y ya está. Pero la guía lo llama cascada. Sí, es un término muy preciso. ¿Por qué el cuerpo necesita un sistema tan complejo en lugar de un simple, digamos, pegamento biológico? Porque un trombo o un coágulo en el lugar equivocado es letal. Claro, te puede dar un infarto. Exacto. El cuerpo necesita un mecanismo de control extremo. Entonces, la coagulación es una reacción de amplificación enzimática. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagina un efecto dominó bioquímico que ocurre a una velocidad vertiginosa. Una sola molécula activa a 10, esas 10 activan a 100 y así sucesivamente. Y por eso hay diferentes vías para iniciar esa cascada de dominós. Así es. El TP, o tiempo de protrombina, evalúa la vía extrínseca. Ok, Es el mecanismo de emergencia que se activa cuando hay un daño externo al vaso sanguíneo, o sea, un trauma directo. un corte. Sí, un corte. Y luego tienes el TTPA, que evalúa la vía intrínseca. Esta responde a daños internos en la pared del vaso. Entiendo. ¿Y dónde entra el famoso INR? El INR simplemente es una fórmula matemática. Estandariza el TP a nivel mundial. Es vital calcular esto antes de una cirugía o para ajustar medicamentos anticoagulantes. Para asegurar que el cuerpo pueda detener una hemorragia sin cruzar la línea de formar trombos espontáneos. Exactamente, es mantener ese delicado equilibrio. Esa capacidad de respuesta rápida es increíble. Pero supongamos que el sistema detecta otro tipo de daño. No una herida que sangra, sino una infección. Digamos, un incendio interno. Las alarmas de inflamación. Ajá. El cuerpo libera marcadores. Y la guía contrasta dos grandes clásicos, la BSG y la PCR. Y te digo algo, la velocidad de sedimentación globular me parece un método casi rudimentario. Bueno, es que lo es. O sea, literalmente miden cuánto tardan los glóbulos rojos en caer al fondo de un tubo en una hora. Es súper mecanicista y analógica, sí, pero es muy reveladora. A ver, en condiciones normales, los glóbulos rojos tienen una carga eléctrica negativa. Que hace que se repelan entre sí, como imanes. Exacto, entonces se mantienen suspendidos. Pero durante una inflamación crónica, el hígado libera proteínas grandes, como el fibrinógeno. Y estas proteínas anulan esa carga eléctrica. Entonces, los glóbulos rojos dejan de repelerse. Se pegan. Forman unas estructuras que parecen pilas de monedas, conocidas en el mundo médico como rouleaus. Rouleaus. Claro. Y al estar así agrupados, obviamente se vuelven más pesados y caen o sedimentan mucho más rápido en el tubo. Fascinante. Es pura física básica aplicada a la biología. Y por otro lado está la PCR, la proteína C reactiva. Que, ojo, no debemos confundir con las pruebas genéticas de hisopado. No, eso es otra cosa. La guía menciona que la PCR se dispara por la acción de la IL-6. ¿Qué es exactamente esa IL-6 y por qué hace a la PCR superior a la BSG en ciertos casos? La IL-6 es la interleucina 6. Es una citosina, básicamente una molécula mensajera de emergencia. Los glóbulos blancos la liberan cuando detectan daño celular. Y esa molécula es la que viaja al hígado. Exactamente. Viaja al hígado y le da la orden directa de producir proteína C reactiva a toda velocidad. La velocidad es la clave ahí. Sí, lo que hace superior a la PCR en emergencias es precisamente eso. Mientras la USG tarda días en elevarse y días en normalizarse, la PCR reacciona en cuestión de horas ante una inflamación aguda y cae rapidísimo cuando el problema se resuelve. Pero aquí llegamos a lo que yo considero el verdadero momento revelador de todo el documento. Uy, a ver, ¿cuál? Porque, la inflamación puede venir de cualquier lado, un golpe, una alergia, lo que sea. Pero la guía resalta a la procalcitonina, y este marcador hace algo que, la verdad, cambia las reglas del juego en la medicina moderna. Totalmente, estoy muy de acuerdo. La procalcitonina es una prohormona que normalmente se produce en cantidades minúsculas, allá en la glándula tiroides. Ajá. Pero su comportamiento ante las toxinas bacterianas es, francamente, único. ¿Qué hace? Cuando ocurre una infección bacteriana severa, como una sepsis, la respuesta inmunológica hace que casi todos los tejidos del cuerpo comiencen a sintetizar procalcitonina de forma masiva. ¿Y si la infección es por un virus? Y ahí está la magia clínica.
Ante una infección viral, las células producen interferones. Y curiosamente, los interferones bloquean la síntesis de procalcitonina. ¡Qué increíble! O sea que es un detector de firmas químicos exclusivo para bacterias. Tal cual. Si un cuadro infeccioso muestra una PCR por las nubes indicando una gran inflamación en el cuerpo, pero la procalcitonina está normal, la deducción lógica es que... Que el invasor es un virus, exacto. Y la consecuencia directa y maravillosa de esto es que se puede evitar recetar antibióticos a ciegas. Que hoy en día es un problema gravísimo. Es una herramienta de precisión brutal contra la resistencia antimicrobiana. Impresionante. Ahora, mencionaste antes que el hígado fabrica la PCR. Así que analicemos este laboratorio químico monumental que es el hígado. Me encanta el hígado. La guía detalla las enzimas hepáticas AST y ALT. Y aquí me surge una duda genuina, a ver si me la puedes aclarar. A ver. Si la ALT es una enzima casi exclusiva del hígado y marca el daño de sus células, ¿por qué los manuales de laboratorio siguen pidiendo medir la AST? Es una pregunta muy común. Porque si la AST está presente también en músculos y en el corazón, me parece que hace ruido en el diagnóstico. No bastaría con mirar solo la ALT para evaluar el hígado. Es una excelente observación. A simple vista parece ruido, sí, pero para la bioquímica, esa diferencia de distribución es información pura. La clave está en la arquitectura de la célula hepática en sí. La estructura de la célula. Sí. O sea, la ALT flota libremente en el citoplasma, que es el líquido interno de la célula. Pero la AST está dividida. Una parte está en el citoplasma y otra gran parte está encapsulada dentro de las mitocondrias. Que son las fábricas de energía de la célula. Exacto. Ah, claro, la ubicación intracelular cambia toda la historia. Completamente. A ver, si la ALT es significativamente más alta que la AST en los resultados, sugiere un daño a la membrana celular. Esto es típico, por ejemplo, de una hepatitis viral, donde los virus literalmente rompen la célula para salir. Pero es un daño, digamos, más superficial dentro de la gravedad. Podría decirse. Pero si la AST supera a la ALT, eso sugiere un daño mucho más profundo que está destruyendo las mitocondrias. Uy. Y el principal culpable de ese nivel de toxicidad mitocondrial profunda suele ser el alcohol. O sea, ese simple cociente matemático entre las dos enzimas revela el mecanismo exacto de la lesión. ¡Qué nivel de detalle! Es como leer la balística en la escena de un crimen. Tal cual. Y de hecho hay otro juego de variables en la guía que involucra a la GGT, la gamma-glutamil transferasa, y a la ALP, la fosfatasa alcalina. El famoso truco de la GGT. Sí. Si ambas suben juntas, el problema está en las vías biliares. Pero si la fosfatasa alcalina está por los cielos y la GGT está completamente normal, pues el médico sabe que el hígado está perfecto. El problema viene de una remodelación acelerada en los huesos. Bueno, y todo ese material procesado, todas esas toxinas neutralizadas por el hígado, tienen que salir del cuerpo por algún lado. Sí, no se pueden quedar ahí. Y ahí es donde entra el sistema de alcantarillado y filtrado, los riñones. La guía se centra bastante en la urea y la creatinina en sangre. Sí, ambas son moléculas de desecho clásico. La urea proviene de la degradación de proteínas en el hígado y la creatinina es un subproducto del metabolismo muscular constante, digamos, del uso de los músculos. Y los riñones sanos deben filtrar ambas hacia la orina. Constantemente, sí. Pero si ambas se acumulan en la sangre, significa que los filtros están fallando. Sin embargo, la guía destaca que la relación entre ellas puede detectar algo tan, digamos, simple como la deshidratación severa. ¿Cómo funciona eso? Es un mecanismo de supervivencia. Cuando falta líquido en el cuerpo, la presión sanguínea baja. Los riñones, al detectar esta caída de presión, entran en un modo de conservación extrema. Tratan de retener agua. Absorben toda el agua posible de vuelta al torrente sanguíneo. Y en ese proceso de reabsorción desesperada, sin querer, también arrastran urea de vuelta a la sangre. Pero la creatinina no, esa sigue su camino normal hacia la orina. Entonces, ¿la urea sube desproporcionadamente en los análisis frente a la creatinina? Exacto. Es un grito de alerta pidiendo agua, no un fallo estructural permanente del riñón. O sea, es pura lógica de presiones y fluidos. Y hablando de la orina en sí, el uroanálisis ofrece pistas visuales inmediatas muy interesantes. Son tips súper rápidos. Sí.
La guía dice que si hay un tono rojizo en la orina, pero la persona no tiene fiebre ni signos de infección, el análisis apunta a un daño mecánico, como por ejemplo un cálculo renal raspando el conducto. ¡Qué dolor! Uf, sí. O si la orina es persistentemente espumosa, es la firma visual de la proteinuria. O sea, el filtro glomerular está tan dañado que deja escapar proteínas grandes que deberían quedarse circulando en la sangre. Y bueno, esos filtros lidian constantemente con los subproductos de lo que consumimos a diario, lo cual nos lleva a analizar el combustible mismo que viaja por las tuberías. Los lípidos y la glucosa. Exactamente. Empecemos con el perfil lipídico. El colesterol siempre carga con el papel de villano, pero la realidad es que el cerebro y las hormonas lo necesitan desesperadamente para existir. Sin colesterol no hay vida humana, así de simple. La diferencia está en los transportadores, las lipoproteínas. Tradicionalmente, se habla del HDL como el camión de basura que limpia las arterias. Pero, a ver, me parece una metáfora muy pobre. No es un camión recogiendo bolsas sueltas por ahí. Es una simplificación excesiva, totalmente. El mecanismo real y fascinante se llama transporte inverso de colesterol. Exacto. O sea, el HDL actúa más como un solvente o, digamos, una esponja molecular altamente especializada. Sí. Tiene una forma específica que le permite acoplarse a las paredes arteriales y, literally, arrancar físicamente las moléculas de colesterol cristalizado que están formando placas. Y las encapsula. Ajá, las encapsula. Y solo así, ese colesterol que sabemos que repele el agua, puede viajar de manera segura por el torrente sanguíneo, que es acuoso, de regreso al hígado para ser metabolizado. Y es por eso que un valor de HDL superior a 40 o 50 miligramos por decilitro es tan protector. Es una medida directa de la capacidad de tu cuerpo para, digamos, reciclar activamente su propia placa arterial. Mientras más esponjas, mejor. Exacto. Por el contrario, los triglicéridos representan almacenamiento de energía bruta, que generalmente viene del exceso de carbohidratos en la dieta. Y la guía menciona un riesgo agudo de los triglicéridos altos que poco tiene que ver con un infarto a largo plazo, algo mucho más inmediato. Ah, sí, la pancreatitis. Un nivel estratosférico de triglicéridos altera la viscosidad de la sangre a tal punto que obstruye la microcirculación del páncreas. Se vuelve como un jarabe espeso. Sí, y eso desencadena una pancreatitis aguda. Es un proceso de autodigestión del órgano. O sea, es sumamente doloroso y con un riesgo de mortalidad altísimo. ¡Qué fuerte! Y bueno, ya que entramos al territorio del páncreas, miremos cómo maneja la glucosa, el famoso perfil diabético. El pan nuestro de cada día en los laboratorios. Totalmente. Y la prueba de glucosa en ayunas es simplemente la foto de un instante. Pero la hemoglobina glicosilada, la famosa HbA1c, es un video de vigilancia. Es la tarjeta de memoria de la sangre. Me encanta eso. Como los glóbulos rojos viven unos 120 días, esta prueba mide qué porcentaje de la hemoglobina ha sido literalmente caramelizada por el azúcar, flotante en esos últimos 3 meses. Es que no importa si la persona hizo un ayuno estricto el día anterior al examen. Este marcador revela el verdadero promedio histórico. Es el testigo insobornable del metabolismo. Total. Pero si hablamos de adelantarse al daño, el documento de la ONT resalta el índice HOMA-IR, que es esta fórmula que multiplica la glucosa en ayunas por la insulina en ayunas y lo divide por un factor constante. Y medir la insulina simultáneamente es la gran clave de la medicina preventiva actual. Claro, porque detecta la resistencia a la insulina mucho antes de que el azúcar suba y suene las alarmas. Exactamente. Mucho antes de que se declare la diabetes tipo 2, las células se vuelven sordas a las señales de la insulina. Ya no responden. No responden. Entonces, para obligarlas a absorber la glucosa y mantener esos niveles normales en la sangre, el páncreas tiene que, digamos, gritar bioquímicamente. Empieza a producir niveles masivos de insulina. La hiperinsulinemia. Sí, entonces el azúcar en sangre puede verse perfecto en un examen estándar. Pero el HOMA-IR te revela que ese equilibrio tan bonito se mantiene a costa de un páncreas exhausto, que está trabajando al 300% de su capacidad. Y detectar esto a tiempo permite intervenir años antes de que el páncreas colapse por completo. Así es, y si ese colapso llega a ocurrir, lamentablemente el monitoreo se traslada al daño colateral. A los riñones, por ejemplo. Exacto, a través del RAC, que es la relación albúmina sobre creatinina en orina.
Eso detecta microfisuras en los capilares renales diabéticos. Es una cadena de eventos implacable, la verdad. Muy implacable. Pasando del metabolismo al motor central de este sistema entero, el corazón. ¿Cómo se manifiestan las averías cardíacas en este lenguaje fluido de la sangre? La estrella indiscutible, y la guía lo deja clarísimo, son las troponinas, la CTNI y la CTNT. Que son biomarcadores de altísima especificidad. Sí, altísima. Las troponinas son proteínas estructurales. Son literalmente el engranaje molecular que permite que las fibras del músculo cardíaco se contraigan. Y ojo, bajo ninguna circunstancia deberían estar flotando libremente en la sangre. O sea, solo aparecen si la estructura física de la célula del corazón se rompe. Exacto, si hay necrosis. Si una zona del corazón se queda sin oxígeno por una arteria bloqueada, las células mueren. Sus membranas estallan y vierten todas estas troponinas al torrente sanguíneo. Su presencia en la sangre es la confirmación definitiva e irrefutable de un infarto agudo de miocardio. Pero la guía hace una distinción temporal muy importante aquí, al incluir también a la mioglobina. Mi pregunta es, si las troponinas son tan definitivas y precisas, ¿por qué los médicos buscan también mioglobina? Por la ventana de tiempo. O sea, el tiempo es oro en un infarto. La mioglobina es una proteína que almacena oxígeno en los músculos. Y su ventaja es puramente cinética. Es una molécula muy pequeña que se eleva de manera explosiva. ¿Qué tan rápido? En apenas 1 a 3 horas después del daño celular, mientras que las troponinas tardan bastante más en ser detectables. Ah, claro, la mioglobina es la primera sirena que suena. Exacto. Su gran desventaja, eso sí, es que no distingue entre el corazón y un músculo de la pierna lesionado por una caída. Entiendo. Aporta velocidad, pero las troponinas aportan la certeza. Es una coreografía diagnóstica perfecta. Ahora, hay otro marcador cardíaco mencionado en la guía que, francamente, rompe el molde de todo lo que venimos discutiendo sobre enzimas y daño estructural. Me refiero al péptido natriurético, el famoso BNP o su fragmento el NT-proBNP. Ah, sí, eso es brillante. La guía subraya fuertemente que no es una enzima que se libera por daño o necrosis. Es una hormona. Y su mecanismo de acción revela una inteligencia biológica, te digo, asombrosa. Porque tendemos a olvidar que el corazón no solo bombea sangre, también actúa como una glándula endocrina. ¿Una glándula? Sí. Cuando el corazón está fallando, perdiendo fuerza de bombeo en una insuficiencia, la sangre se acumula y la presión dentro de las cavidades cardíacas se vuelve insostenible. Entonces, las paredes del corazón se estiran físicamente mucho más allá de su límite. Y ese estiramiento mecánico es el gatillo. Exactamente. Al estirarse, las células del corazón sintetizan y liberan de golpe la hormona BNP. La palabra natriurético significa literalmente promover la excreción de sodio en la orina. Entonces el BNP viaja directo a los riñones. Viaja a los riñones y les da una orden tajante. Abran las compuertas. ¡Wow! Obliga a los riñones a expulsar sodio y agua masivamente hacia la orina. Esto reduce el volumen general de sangre en el cuerpo y, por ende, baja la presión que está ahogando al pobre corazón. Es un mecanismo de descompresión de emergencia que viene incorporado de fábrica. Y a ver, en la sala de urgencias, si alguien llega con una asfixia severa y el médico no sabe si ese líquido en los pulmones es por una neumonía grave o por un fallo del corazón, medir el BNP resuelve el misterio al instante. Completamente. Si el BNP está muy elevado, el problema se originó en la bomba central, en el corazón. Es fascinante cómo un solo dato cambia toda la ruta de tratamiento de un paciente. Nos muestra cómo los órganos dialogan entre sí a través del torrente sanguíneo, todo el tiempo. Es una red de comunicación hiperactiva. Y hablando de redes y diálogos, entremos a la última frontera que explora la guía. Dejamos la sangre periférica y cruzamos hacia las áreas de, digamos, máxima seguridad del cuerpo humano, donde operan las fuerzas especiales o marcadores muy especializados. Sí. Por ejemplo, la guía menciona pruebas inmunológicas como los anticuerpos ANA, los anticuerpos antinucleares. Que se buscan en casos de autoinmunidad. Sí. En enfermedades autoinmunes como el lupus, el sistema de defensa sufre una especie de alteración de software en su programación. Ajá. Y deja de atacar a los agentes externos y comienza a producir armas, que son estos anticuerpos ANA,
dirigidos específicamente contra el núcleo de las propias células del individuo. O sea, atacan sus propios planos de construcción genética. Exacto. Y también, bueno, se mencionan marcadores tumorales como el PSA para la próstata, que actúan como señales de alarma muy sectorizadas, ¿no? Para áreas específicas. Claro, pero el verdadero territorio de altísima seguridad es el cerebro, que está protegido por la barrera hematoencefálica, este escudo casi impenetrable. Y para saber qué pasa allí adentro, se analiza el líquido cefalorraquídeo, el famoso LCR. El líquido cristalino, ¿sí? Es el líquido transparente que baña la médula y el cerebro. Cuando se sospecha de una meningitis, el análisis de este líquido muestra una dinámica, te juro que me pareció brutal. Es que es el retrato bioquímico de un asedio militar. A ver, en condiciones de equilibrio normal, el nivel de glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo se mantiene estrictamente entre el 50% y el 80% del nivel de glucosa en la sangre. Porque el cerebro es un consumidor voraz de energía, necesita mucha azúcar. Exacto. Cuando, digamos, una bacteria logra infiltrar esa fortaleza hermética. Ocurre un caos metabólico absoluto. Si se extrae una muestra de LCR durante una meningitis bacteriana, se observa que los niveles de glucosa se desploman casi hasta cero. Hasta cero. Sí, en picada. Mientras que el conteo de glóbulos blancos y las proteínas totales se disparan de forma masiva. ¿Y por qué desaparece de repente el azúcar de ese líquido? Es por consumo de guerra. O sea, las bacterias invasoras se multiplican a una velocidad vertiginosa y necesitan muchísima energía constante. Y al mismo tiempo, las decenas de miles de leucocitos que el sistema inmune despliega en la zona para combatir la infección también son metabólicamente hiperactivos. Claro, ambos ejércitos están ahí. Exacto. Ambos bandos, literalmente, devoran toda la glucosa disponible en el líquido cefalorraquídeo como combustible para sostener la batalla. Es decir, el análisis de laboratorio no tiene ni siquiera que encontrar a la bacteria en el primer vistazo. O sea, la caída libre de los niveles de azúcar, combinada con ese aumento de defensas, es la prueba indirecta de que hay tropas consumiendo todas las raciones energéticas en el campo de batalla. Es una lógica implacable. Y creo que sinceramente ese ejemplo del LCR captura a la perfección el núcleo analítico de la guía de la UNI que hemos explorado hoy. Sin duda. A través de todo este recorrido, queda clarísimo que analizar los fluidos corporales es descifrar la homeostasis en tiempo real. Sí, cada prueba que vimos documenta una faceta distinta. O sea, las inflamaciones secretas a través de la PCR, las crisis energéticas en el metabolismo de los lípidos, el estrés del músculo cardíaco clamando a los riñones por el BNP. Y la integridad estructural de los filtros orgánicos, como el riñón y el hígado. Creo que, para quienes nos escuchan, la próxima vez que haya un chequeo médico de rutina, van a poder ver todo este proceso con otros ojos. Espero que sí. O sea, un tubo de ensayo extraído del brazo no es un simple trámite administrativo que te pide el médico. Es un reporte minucioso de cómo billones de células están trabajando frenéticamente en este mismo instante para sostener ese delicado hilo del equilibrio biológico. Exacto. Es una disciplina que exige un rigor y un contexto enormes. Jamás, pero jamás se debe interpretar un marcador de manera aislada. Siempre se debe integrar en el inmenso y complejo panorama de la historia de esa persona. Totalmente. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, hay un último detalle en el manual de laboratorio que, francamente, merece nuestra atención y me dejó pensando mucho. Ah, sí, sé a cuál te refieres. Durante toda esta charla hemos analizado pura y exclusivamente señales de emergencia, ¿no? Sí, es cierto. Enzimas liberadas por células que explotan al morir, marcadores de filtración fallida, hormonas de estrés cardíaco por asfixia o glóbulos blancos devorando azúcar en una batalla letal. El enfoque general ha sido siempre detectar el daño, rastrear dónde el sistema se está rompiendo. Bueno, es el sesgo inherente que tenemos en la medicina al buscar patologías. Buscamos el error. Claro. Sin embargo, entre todos esos marcadores de daño, la guía incluye a la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, la famosa beta-HCG. Ajá. Esta hormona no es el subproducto de un órgano fallando ni de un tejido necrosado. Es producida por el trofoblasto, que es el tejido embrionario temprano. ¡Qué belleza!
Esta hormona altera por completo el mapa químico de la sangre en los análisis, pero no para advertir sobre una destrucción en curso. Lo hace para emitir la primera señal, muy silenciosa, de que una biología completamente nueva se está construyendo desde cero. Es una perspectiva súper reveladora. O sea, estamos hablando de la clásica prueba de embarazo. Exactamente, la prueba de embarazo. Nos demuestra que este inmenso tablero de control bioquímico que hemos discutido hoy, a pesar de toda su frialdad matemática y sus decimales, no solo está calibrado para registrar nuestro desgaste y nuestras crisis orgánicas. Sí. De ocasiones, ese laboratorio clínico se convierte en el primer y más preciso testigo de la formación de la vida misma. Y bueno, con esa dualidad fascinante, cerramos el análisis a fondo de hoy.